Padre Santo, misericordioso, que nos amas, te damos gracias. Un nuevo domingo, un nuevo día del Señor. Un nuevo día en el que queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Un nuevo día en que queremos abrir de par en par nuestros corazones, Señor. En primer lugar, acudiendo a ti como el dador de todo, el dador de vida y el dador de todas las cosas necesarias para el hombre. Y en primer lugar, como Salvador de nuestras almas, esas almas que vivían perdidas en un mundo de pecado y de perdición, unas almas que eran enemigas de Dios, unas almas que solo vivían por los deleites de esta tierra y vivían por sus deseos pecaminosos. Pero Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacer tu voluntad en esta tierra, y tu voluntad era que a través de su sacrificio vivo, de su sacrificio derramándose Él mismo en la cruz, todos nuestros pecados fuesen perdonados. Y esa acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, y perdonándonos todos los pecados, Señor, nos dio entrada en el cielo. Y no solo entrada, sino que nos dio una ciudadanía celestial, nos dio un hogar, una morada, un trono al lado del tuyo, Señor. Y nosotros no merecíamos nada de esto. Nosotros éramos merecedores por nuestros propios méritos de una condenación eterna, porque queríamos vivir apartados de ti, Señor. Pero tú nos llamaste, nos salvaste, nos santificaste. Y ahora venimos aquí a darte gracias, Señor, en primer lugar, y a poner en tus manos todas las cosas que nosotros necesitamos. Te queremos pedir, Señor, por todas nuestras familias y por todos nuestros hermanos que están en dificultades. Te pedimos en especial por nuestro hermano Roberto, para que tú lo recuperes pronto, Señor, para que siga haciendo una preciosa obra como está haciendo en esta iglesia. Y te pedimos por nuestros familiares que están siendo azotados por esta plaga del coronavirus. Señor, también te pedimos que los ayudes a sanar, pero sobre todo, si alguno de ellos todavía no está en Cristo, que también los sanes, Señor, de esa dolencia que les lleva camino del infierno. Porque si ellos, aunque sanaren de sus enfermedades, no sanan de su lepra espiritual, de nada les servirá. Por eso te pedimos que nos des fortaleza para predicar el Evangelio en estos últimos tiempos. Porque las pruebas son evidentes, Señor, que el tiempo se acaba. El mundo está enloquecido, el mundo está enfermo, como podemos observar. Los líderes políticos y los líderes religiosos están perdidos en batallas vanas de poder y de vanagloria, y donde muchos cristianos están tibios, siguiendo la tibieza de este mundo. Pero Padre Dios, te pedimos que esta iglesia sea diferente, que esta iglesia sea una verdadera iglesia donde predicamos tu palabra y donde vivimos en tu palabra. Y donde acudimos en oración cada día, comprendiendo el poder que tiene la oración. Porque cuando un cristiano ora, los cimientos del infierno se tambalean. Cuando un cristiano ora, el diablo huye. Y cuando un cristiano ora, la fuerza de Dios Todopoderoso comienza a actuar, no solo en él, Señor, sino también en la congregación a la que él pertenece. Por eso debemos ser cristianos que oren arrodillados, pidiendo con toda oración y con toda súplica que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes como hasta ahora has hecho. Padre Santo, ayuda a estos oídos para que guarden tu palabra, y ayuda al que predica para que de sus labios salga solo tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Porque la semana pasada nos quedamos aprendiendo acerca de la oración. Estuvimos viendo varios pasajes, Mateo 6, estuvimos viendo Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 9,
Y hoy quiero que terminemos de aprender un poquito más acerca de la oración. Aprendiendo de la oración, del ejemplo que Cristo nos dio, en el cual nosotros nos tenemos que enfocar, del cual nosotros tenemos que tomar nota y del cual nosotros tenemos que ser participantes, ¿vale? Por favor, Mateo capítulo 6, ¿lo tenemos? Versículos, bueno, vamos a leer desde el 5, como la semana pasada, del 5 hasta el 15. Yo leo impares, vosotros me acompañáis con los pares. A Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si... Versículo 15, todos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La semana pasada, vuelvo a repetir, estuvimos aprendiendo acerca del versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, acerca del cómo, cuándo, dónde y qué orar. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estuvimos aprendiendo cuándo, cómo, dónde, qué orar. Y si no se acuerdan, pues bueno, la predicación está puesta en YouTube, pueden acudir a ella para saber eso. Cuándo orar, cómo orar, dónde orar y sobre todo qué orar. Aprendiendo acerca de que no tenemos que ser como los hipócritas, ¿verdad? Que ellos aman el orar en pie, nosotros tenemos que orar arrodillados para no dormirnos y no estar descuidando la oración, que es tan importante. Estuvimos aprendiendo que no tiene que ser con palabrería. Dios no quiere oír mucha palabrería, Dios quiere oír cosas concretas. Dios dice, sé concreto, específicame qué es lo que tú me estás pidiendo. También que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que usaban una y otra vez la misma estrategia de oración. Y eso, como decíamos, era muy conocido porque de hecho muchos de nosotros practicábamos repeticiones que no dejan de ser vanas. Porque repetir una cosa, muchas veces Dios por eso no nos va a oír. Lo fundamental es que en nuestra oración haya la confianza plena de que hay alguien atrás de esa oración, que hay unos oídos que escuchan y no son otros que los de Dios. Por eso es tan importante aprender el cómo, el cuándo, el cómo, el dónde y el qué orar, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, más en estos tiempos que tanta falta hace nuestra oración y vuestra oración. Y hoy yo quiero terminar aprendiendo acerca de la oración para que mis hermanos de verdad apliquemos la oración en nuestras vidas, porque la oración es el motor de la iglesia, la oración es el motor de vuestras vidas, de mi vida. Mi vida cristiana no irá bien si mi oración no va bien. Y la iglesia no irá bien si la oración de los hermanos, de los miembros que la componen, no va bien. Por eso la importancia de orar correctamente. Y yo quiero que aprendamos hoy acerca del ejemplo que Cristo nos dio, porque los discípulos querían orar con la misma pasión con la que oraba Jesús. Los discípulos querían orar de la misma manera que oraba su maestro. Y el Señor tenía que hacerles específico de qué manera debían ellos orar, no como la costumbre de los judíos, sino como acudiendo a un Padre fiel que está ahí detrás, esperando oír la palabra de sus hijos. Porque eso es lo que quiere Dios. Entonces, hermanos,
nosotros tenemos que comprender, en primer lugar, qué es la oración. La oración es como una carta que tú envías a tu Padre. La oración es un mensaje. ¿Sí o no? Sí, el orar es un mensaje. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos entre nosotros, no oramos. ¿Por qué? Porque estamos así, en directo, ¿no? Face to face, cara a cara. Pero para hablar con Dios necesitamos hablar de otra manera. Y hablamos con el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes oran en voz baja, es decir, desde dentro. O cuántos de ustedes oran en voz alta, es decir, en palabras que se oyen. No sé, habrá gente de varios tipos, ¿no? Que oran desde dentro y otros que oran hablando literalmente. No importa, si lo importante es lo que haya en el corazón. Si en el corazón es un deseo de mandar un mensaje a Dios, Dios te va a escuchar. Si hablas bajito o si hablas en alto. Porque repito, la oración es una carta que tenemos que enviar a Dios, que deseamos enviar a Dios. Y no una vez a la semana, sino todos los días yo tengo que hablar con mi Padre. En 3 ocasiones, ¿no? Tarde, mañana y a mediodía oraré y Él, ¿qué hará? Él escuchará. Yo clamaré a Él y Él oirá mi voz. Entonces, hermanos, cuando nosotros enviamos una carta, en primer lugar tiene que haber, ¿el qué? Pues un destinatario, ¿verdad? Que es el Padre. Tiene que haber un mensaje, una petición. Y tiene que haber una conclusión. En eso se especifica básicamente una carta, ¿no? En una introducción, querida Milagros, o querido fulanito. Hay un desarrollo, hay un mensaje específico, te quería saludar por esto, por aquello, por lo demás allá. Y luego hay una conclusión, bueno, me despido, postdata, deseando que estés bien. Pues la oración que Cristo nos enseña básicamente tiene esos elementos. Tiene una introducción, tiene un contenido, que son las peticiones, y al final hay una conclusión. Y en esto vamos a enfocar el estudio de hoy, en que toda oración tiene que tener eso. Una introducción, tiene que tener un contenido y tiene que tener una conclusión o final. Por ejemplo, me acompañan otra vez con sus ojos a Mateo capítulo 6. Hoy vamos a hablar específicamente versículos 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo 9, os voy a leer nuevamente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. No sé si han percibido las 3 etapas que he mencionado, o introducción, contenido, conclusión, pero aquí esta oración se podría dividir en 2 partes, ¿no? Una primera parte que va dedicada a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego vendría la segunda parte que tiene que ver relación con nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dentro de estos 2 bloques, uno dedicado a Dios y otro dedicado a nosotros, también hay varias partes. Y hoy vamos a ir parte por parte viendo qué significa cada una de ellas. Y como no, vamos a empezar por el principio. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo no dijo, Padre mío, que estás en un cielo. Dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Está diciendo que la oración no es algo individual, sino que la oración tiene que ver mucho en la comunión, porque somos una familia. Por eso Cristo dice, Padre nuestro. No debemos ser egoístas y decir, Padre mío, estos son adoptados, ¿no? No, Padre nuestro, porque todos formamos parte de una familia y el enfoque de la oración tiene que ser así. Miren, no hay evidencia en ninguna parte del Antiguo Testamento en que un judío hablase a Dios como Padre. Simplemente se dirigían a Dios como ¿quién? Como Dios, el Altísimo, el Soberano, el Curios, el Señor, ¿verdad? El Padre no aparece por ninguna parte, siempre era Dios, Elohim, el Adonai, en hebreo. Pero llega Cristo, ¿y cómo llama a Dios? Padre. Y esto era, hermanos, una de las cosas que los judíos más encrespaba.
Porque los judíos querían ser muy respetuosos con Dios. ¿No sabéis? Por ejemplo, los escribas, esto a modo de comentario, los escribas, los que traducían y los que copiaban los libros, porque había que copiarlos de generación en generación, cuando iban a escribir la palabra Jehová, ¿saben qué hacían? Se lavaban las manos y escribían Jehová y se volvían a lavar las manos. Ese era tal el respeto que tenían. De hecho, en ocasiones no mencionaban ni el nombre. Cuando leemos Salmos y aparece J-A-H-J, ¿qué significa? Jehová. Porque escribían no el nombre completo de Dios, porque para ellos era demasiado arriesgado, demasiado comprometido y ser irreverente, y ellos ponían como las iniciales. J-A-H-J o Jehová. Pero hermanos, cuando viene Cristo nos enseña que nosotros tenemos que tener otro tipo de relación con Dios, con el Padre, en mayúscula. Por ejemplo, Hebreos 4:16, os leo. Hebreos 4:16, dijo el autor de Hebreos, no se sabe quién es, yo apuesto por Pablo, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente, no como un Dios que está ahí a punto de darnos un golpe certero de muerte, sino como un Padre. Y ese es el enfoque principal que tiene toda oración. ¿A quién tú hablas? Si tú hablas a tu Padre, si tú oras como si Dios es tu Padre, o si tú oras con miedo, atemorizado, como si Dios no tuviese ninguna relación contigo y tener a Dios como le teníamos antes. ¿Qué era Dios antes para nosotros? ¿Qué era? Un juez. Dios, para nosotros, cuando vivíamos en la carne, ¿Dios era juez o no era juez? Sí, Dios era un juez. Dios era un juez. Dios es justo. Juez justo. Y está airado con el impío, ¿cuándo? Todos los días. La Biblia dice, Dios es un juez justo y está airado con el impío todos los días. De tal manera que nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, para nosotros Dios era un juez. Un juez a punto de dictar sentencia. Culpable. ¿Sí o no? Sí. Pero una vez que Cristo es manifestado en nuestros corazones y que recibimos la sangre preciosa de Cristo como si fuese ese cordero sin mancha, sin defecto, el cual limpia todos nuestros pecados, ya no acudimos a Dios como ese juez al cual tenemos que dar cuentas, sino que acudimos a Dios como un Padre al cual tenemos que respetar, pero en el cual podemos confiar. Y eso es lo que nos quiere enseñar Cristo en lo principal de la oración. Entonces, ¿cómo tienen que empezar todas mis oraciones? No de forma pomposa, Dios admirable, consejero, hermoso, sino como un Padre, Padre nuestro. Abba, Padre, Papá. Cristo dijo, no llaméis a nadie en la tierra Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre. ¿Quién? El que está en los cielos es vuestro Padre. En la tierra, Cristo dijo, vosotros tenéis tutores. Tutores. Los que Dios ha provisto. Cada uno tiene el Padre que Dios proveyó, pero Padre terrenal, un tutor. De hecho se llama así, ¿no? En los papeles. Cuando nosotros hacemos unos papeles, ¿quién es tu tutor? Tu padre, tu madre, ¿no? Pero Cristo dice, uno es vuestro Padre y tenemos que orar con esa convicción de que Dios es nuestro Padre. Dios ya no es un juez, como dice el Salmo 7. Ahora Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Entonces, después de recibir la salvación, cambia totalmente nuestra percepción de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, os leo. Segunda Corintios 5, 19, si lo quieres apuntar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? La palabra de la cruz. Dios quiso reconciliarse con los hombres, para ya no ser Dios, sino para ya ser un Padre. San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Los cuales no son engendrados. Miren, dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre. Si quieren, acompáñenme con sus Biblias. San Juan capítulo 1. Para ver en detalle esto. Y dejan el marcapáginas en Mateo 6. San Juan 1, versículos 12, 13. Esto es muy importante. Para el incrédulo y para el creyente. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, no Julián. Esto dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? ¿Cuando el cura te echa el agua por encima y te bautizan? Dicen que ahí empezamos a ser hijos de Dios, ¿no? El pecado original se perdona con el derramamiento del agua sobre la cabeza. Ya no tienes el pecado original, ahora ya eres hijo de Dios. Y luego cuando haces la comunión, ahí ya empiezas a hacerlo efectivo. Pero eso no es cierto, la Biblia nos dice eso. Y nosotros tenemos que decirlo, no es así. Cuando uno es hijo de Dios, cuando cree en quién, en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo. Y los hijos de Dios, continúa diciendo, no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre significa que los hijos de Dios no son engendrados de padre a hijo, como nosotros, ¿no? Nosotros engendramos de sangre, ¿no? De descendencia, de linaje. Yo soy hijo de mi padre, yo llevo su sangre y de mi madre, ¿sí o no? ¿Ustedes llevan la sangre de sus padres, sí o no? ¿O llevan la sangre de un mono? No, cada uno llevamos la sangre de nuestro padre, de nuestra madre. Somos 50% genéticamente. Entonces, de la carne, o sea, de la sangre, no son engendrados los hijos de Dios. Dice, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Una persona que dice, yo quiero ser hijo de Dios. Esto es la voluntad de la carne, es decir, nuestra voluntad. Nosotros somos carne y yo tengo una voluntad, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo del rey, yo quiero ser hijo del ministro, yo quiero ser hijo del papa. Pero esto no depende de ti, no es de que tú quieras, oye, Dios, yo quiero ser tu hijo. Porque si no, todos, ¿no? ¿Alguien no quiere ser hijo de Dios? Todos seríamos hijos de Dios. Pero dice que no es voluntad de la carne. Ni de voluntad de varón. No puede venir un hombre y decirte, ahora eres hijo de Dios. Te impongo las manos y ahora eres hijo de Dios. Haces una oración conmigo y ahora eres hijo de Dios. Eso es voluntad de varón. Vienes a esta iglesia y escuchas esta palabra, entonces serás hijo de Dios. Miren, yo no les puedo garantizar que ustedes sean hijos de Dios, porque escuchen lo que yo les predico. Solo serán hijos de Dios si Dios quiere. Termina diciendo, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí pondría yo en mi Biblia, o ponlo en la tuya, voluntad de Dios. Porque dice, no son voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino voluntad de Dios. Tiene que ser la voluntad de Dios que tú seas aceptado como su hijo. Y Dios solo te va a aceptar como su hijo si tú aceptas al suyo como tu representante. Si tú aceptas a Cristo como el verdadero mediador entre Dios y los hombres, si tú aceptas la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz para perdón de tus pecados, Dios te aceptará a ti como hijo. Esa es la clave. Entonces no todos son hijos de Dios, ¿sí o no? En San Juan capítulo 8, disputando Jesús y los judíos, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿no? Como alguno que hay por aquí, hablando mal de Cristo, ¿no? Porque había llegado a sus oídos que María se había quedado embarazada antes de casarse, y este es hijo de fornicación. Y Cristo le dice, no, vuestro padre es el diablo, literalmente. ¿Por qué? Porque sus obras hacéis. Entonces, ¿somos todos hijos de Dios? No. No todos son hijos de Dios. Por eso muchas personas pueden orar a Dios, Padre,
pero no han recibido a Cristo en el corazón, aunque le digan Padre, Dios no les oye. Dios no les oye porque tienen que ser engendrados de voluntad de hombre, o sea, de voluntad de Dios, no de hombre, ni de varón, ni de sangre. Es el Padre el que está deseando ayudarnos, hermanos, y tenemos que entender esto. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es un Padre deseoso de ayudar, y escucha bien, porque muchas veces nuestros padres están deseosos de ayudarnos, ¿no? Nuestros padres de la tierra, deseosos de ayudarnos, pero en muchas ocasiones ellos no estaban en la facultad de ayudarnos. Nosotros queríamos estudiar algo, pero no había dinero en casa, no había posibilidad de estudiar. O queríamos una cosa, pero, ¿me entienden? Sí me entienden, ¿no? Pero Dios es todopoderoso, ¿por qué? Porque está en los cielos. Estar en los cielos significa que no está en la tierra, en este plano. Dice que está por encima, que lo ve todo. Él está en control de todo. Miren, hermanos, no hay nada que pase en este mundo que se le escape a Dios. No hay nada, ningún detalle. Porque Él es soberano, Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, que es el estrado de sus pies. Pero Él está en los cielos, gobernándolo todo con poder y con gloria. ¿A quién estamos orando, hermanos? Parece que a veces orásemos a alguien inconfiable, en el cual no tenemos toda nuestra energía o toda nuestra confianza. Parece que estamos orando con duda de que Él no puede hacer, cuando Él lo puede hacer todo. Y es en lo que Cristo nos quiere enseñar. El Padre Nuestro no es una oración repetitiva, sino el Padre Nuestro es decir: Padre mío que estás en los cielos, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, porque tú estás en control de todo. Efesios 3, 20 y 21. No lo busquen, les leo yo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es poderoso para hacer todas las cosas? Dios. Y dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene el poder de hacer las cosas incluso mucho mejor de lo que tú te has planificado. Otras cosas que tú le pidas como si verdaderamente Él pudiese proveer. Entonces, miren bien cuando oran, de que si dicen Padre, de verdad Dios sea tu Padre. Que hayas creído en su obra, en la obra redentora que Dios planeó, enviar a su Hijo hecho carne, como dice San Juan capítulo 1, en propiciación por tu pecado. Cuando tú confías en eso, tú ya puedes confiar en el confiable que es Dios. ¿Entienden, hermanos? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Sí, no? Claro. Vamos a buscar Efesios 3. Efesios 3. Justo antes de este pasaje que hemos leído, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice los versículos anteriores. Del 17 al 19, os leo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios el Padre. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso? Que tenemos que comprender el amor de Dios. ¿Y dónde se manifestó el amor de Dios? En su Hijo enviado a esta tierra, para morir, no para reinar, sino para derramar su sangre. Y dice aquí una cosa muy importante. Dice, conocer el qué, con todos los santos, cuál sea la anchura. Dice, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Qué significa eso? Pues mi hermano, muy sencillo.
La anchura significa que no hay un lugar en este mundo en el que Dios no pueda llegar y manifestar su amor. No hay un lugar, no hay un rincón en el planeta porque Él es soberano de todo el universo. Y la longitud significa que no hay un momento en la historia, sino desde el principio hasta el fin, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Durante toda la historia su amor se ha manifestado hacia los hombres de tal manera que esa es la longitud de Dios, abarca toda la historia de la humanidad, su amor. Y conocer también la profundidad, hermanos, Dios ve hasta el más vil de los pecadores, hasta el que está en la peor profundidad de la corrupción y los saca de ese lugar. No hay pecador tan pecador que Dios no pueda rescatar. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que yo soy irrescatable, yo soy un pecador. Pues a esa profundidad Dios es capaz de bajar para sacar al más vil pecador y llevarlo ¿a dónde? A la altura, llevarlo al cielo. Así es el amor de Dios. Dios coge al más vil pecador y no lo deja en la tierra, sino que lo lleva ¿a dónde? Al cielo. Pablo dijo eso, yo soy el número uno de los pecadores. Y Pablo podía decir confiadamente en Efesios, y con Cristo estoy sentado. Estoy sentado en los lugares celestiales ya allí, y yo era el más vil de los pecadores, y ahora estoy arriba en los cielos. Eso es comprender el amor de Dios y aceptarlo como un padre, no como un juez que va a juzgar todos y cada uno de mis pecados. Volvamos a Mateo capítulo 6. Porque la oración continúa. Ya hemos visto el Padre nuestro que estás en los cielos. Hay que orar al Padre así, al Padre Santo, al Soberano, a Dios como un Padre que está esperando dar todo y que Él es poderoso para ayudarnos y hacer grandes cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Seguiréis orando así. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto serían, hermanos, ya el contenido. Lo que hemos visto hasta ahora sería la introducción. ¿A quién yo hablo? A mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es el contenido? Mis peticiones. ¿Qué le pido a Dios en primer lugar? Primer bloque, yo le pido que sea santificado su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad. Ahora a Dios como a hijos de Dios, ¿qué nosotros tenemos que desear de Dios? En primer lugar, que su nombre sea santificado, que su nombre sea honrado, guardado, respetado, loado. ¿Qué les gusta más a sus padres? Les pregunto yo. De sus hijos. ¿Le gustará a tu padre, a tu padre, vamos a poner a tu padre, ¿vale? Que alguien llegue y diga, ¡ay, tu hijo! Tremendo sinvergüenza. ¿No? ¿Eso de quién habla? ¿De quién habla mal? ¿Del hijo o del padre? Habla mal del padre, ¿no? Porque si a ti te dicen que tú tienes un hijo que es un sinvergüenza, quiere decir que tú no has sido un buen padre, un buen ejemplo como padre, y has descuidado la atención a tu hijo. Porque no hay malos hijos. Hay malos padres. Hay malos padres. Los hijos simplemente son como esponjas. Los hijos son como esponjas y ellos absorben lo que ven. Y si tú no dedicas tiempo a tu hijo no absorberá de ti nada, pero absorberá del mundo. Y cuando absorba del mundo, tú tendrás un hijo mundano. Los hijos simplemente son imitadores de todo aquello que ven. Los hijos imitan. Aprenden a hablar por imitación. Aprenden a andar por imitación. Aprenden a hacer todas las cosas imitando los modelos. Y cuando en casa no hay un buen modelo, ¿qué ocurre? Pues el que es modelado no es correcto. ¿Y Dios qué tiene que ser ahora? Glorificado. Antes nosotros éramos modelo ¿de quién? ¿De nuestro padre el diablo? ¿Sí o no? Sí. Hermanos, yo era un modelo perfecto del diablo. Yo. ¿Por qué? Porque estaba amoldado a su imagen y semejanza. Yo bebía alcohol.
Me emborrachaba hasta vomitar. No sé por qué se ríen. Algunos también, ¿no? No solo yo. ¿Sí o no? Éramos el modelo perfecto de Dios. Andábamos por ahí en nuestros pecados, buscando a ver a qué muchachas caer, buscando delinquir, soltando malas palabras y burradas cada momento. Éramos el ejemplo vivido del diablo, porque éramos sus hijos. Pero ahora, ¿qué tenemos que ser? Imitadores de Dios, imitadores de Cristo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Miren, cuando aprendemos de la historia de Abraham, ¿qué pasó con Abraham y con Abimelech? Abimelech vio a Abraham y le dijo, oye, Dios está contigo porque te prospera en todo lo que haces. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Y quién era Abimelech? En primer lugar, ¿qué significa la palabra Abimelech o el nombre Abimelech? Abi significa papá o padre. Abba. Y Melech viene del nombre del dios Moloch, un dios pagano. Abimelech, padre Moloch, es decir, Abimelech tenía el nombre de que él era hijo de Moloch. Mi padre es Moloch, o como Abigail. Abigail significa la adorada o la preferida del padre. Abigail. Entonces, ese hijo de Moloch estaba diciendo a Abraham, al padre de multitudes, oye, Dios está contigo porque te prospera. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham era un hombre justo. Abraham era un hombre correcto, no defraudaba, andaba en buenos pasos. Por eso Dios le llamó y le escogió y lo sacó de Ur de los Caldeos para mostrarle la tierra prometida. Y el nombre de Dios fue glorificado ¿en quién? En Abraham, ¿no? Y ahora nosotros, cuando decimos aquí esta oración, santificado sea tu nombre, tenemos que tener no solo esto en los labios, que sea santificado el nombre de Dios, no, pero tenemos que ver cómo nosotros vivimos para que el nombre de nuestro Padre sea santificado, sea glorificado. ¿A ustedes les gusta que hablen mal de sus padres? Pues simplemente vive mal. Vive como quieras y no van a hablar mal de ti, sino que van a hablar mal ¿de quién? De tus padres. Y si andas como un mal cristiano, como un mal creyente, aunque tú quieras orar a tu Padre Dios, pero tú estás dando muy mala reputación al Padre Dios. Por eso algunos cristianos dicen ser cristianos, como los judíos decían ser verdaderos adoradores de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Vosotros habéis blasfemado el nombre de vuestro Padre, porque os habéis extraviado, hermanos. Cuando nosotros no andamos en buenos pasos, el ejemplo que damos es de un mal padre. Y no debe ser ese el caso. Dice, se ha santificado tu nombre. Hay que guardar la reputación de Dios. ¿Vale, hermanos? Y esta es la parte de la oración que está llamada a dar gloria. Antes de esperar a recibir la misericordia y la gracia de Dios, porque esto es muy sencillo, llegar a Dios Padre, en primer lugar pidiéndole, dame. Tenemos que llegar a Dios primero, ¿cómo? Dándole la gloria a Él la honra, y a Él todas las cosas. Y no hay mejor manera de darle a Él gloria y honra que viviendo en gloria y honra. Viviendo como debemos vivir los cristianos. Dijo Jesús en San Juan capítulo 12, versículo 27 y 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado. Has llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué hacía Cristo en la tierra? Glorificar al Padre. Algunos querían hablar mal de Cristo, pero no podían porque eran mentiras. Por eso Cristo dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué diré? Padre, glorifícame en tu nombre. Glorifica tu nombre en mi persona. Y esa es la oración que tiene que reinar en nuestra vida. Padre, glorifica tu nombre en mí. Padre mío, lo primero que yo quiero es vivir para glorificarte a ti. Que la gente cuando me vea te den a ti gloria. Ese es el resultado de una buena vida cristiana. Que cuando la gente te ve, habla bien de tu Padre. Muy fácil, ¿verdad, hermanos? Muy fácil.
Muy fácil. San Juan 17, versículo 1. La oración perfecta de Cristo en San Juan capítulo 17. Dijo así el Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es algo recíproco. Y esto tiene que estar en nuestras oraciones. Continúa diciendo el Señor: venga tu reino. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, ¿qué reino? Entonces estamos hablando de un rey, ¿no? ¿Estamos hablando de un rey o no estamos hablando de un rey? Claro, venga tu reino. Estamos deseando que venga el reino de Dios. ¿A dónde? A nuestras vidas. Jesús dijo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una alusión clara al ministerio de Cristo en la tierra. El reino de Dios se acercó a la tierra. El reino de los cielos descendió a la tierra. ¿Cómo? En forma de hombre, en forma de Cristo, en forma del Mesías prometido. Ese es el reino que se había acercado. Arrepentíos, ¿por qué? Porque Dios ha venido. ¿Qué significa la palabra Jesús? Yeshua, el nombre de Jesús, Yeshua, el Salvador. Pero en el libro de Isaías dice: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y literalmente fue Dios con nosotros, porque sabemos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. No es 50%, es 100%. 100% Dios. Por eso, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Continúa diciendo, miren, en San Juan 17 nuevamente dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios envió un mensajero, un intermediario, un intercesor, el mediador, Él mismo. Dios envió a sí mismo en representación de Él, al Cristo, a la tierra. Eso es acercarse al reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Pero ¿cuántas personas dicen esto? Venga tu reino. O dicen de Cristo que es el Señor, pero luego no quieren cumplir. Luego no quieren cumplir con las leyes, no quieren cumplir con los mandamientos, no quieren cumplir con la responsabilidad de ser un ciudadano de los cielos. Porque les recuerdo, si tú eres creyente, si has nacido de nuevo, tu ciudadanía está en los cielos, eres ciudadano del reino de los cielos, entonces a ti hay que aplicarte la ley, la legislatura del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero en cambio vivimos como nos da la gana. Eso es tener a Dios o a Cristo como el Señor, pero no querer obedecerle. Y eso ya saben cómo se llama. Por ejemplo, en San Juan, vamos a buscar también San Juan capítulo 1, que lo hemos buscado antes, vamos a volver a buscar versículo 1 y el versículo 14. Porque San Juan capítulo 1 es una alegoría preciosa, una enseñanza grandiosa de lo que es Cristo y de lo que hizo Dios. Versículo 1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová cogen su Biblia del Nuevo Mundo y ponen aquí: y el verbo era un Dios. Añaden al Dios en mayúscula, le ponen una D minúscula y ya está su doctrina. Cristo era un Dios, un pequeño Dios, que Dios mismo creó, un pequeño Dios para hacer una obra, como un ángel, ¿no? Qué fácil es torcer la escritura, ¿no? Una pequeña palabra, una coma mal puesta, cualquier pequeña transformación de la palabra ya cambia todo el mensaje de la palabra. Por eso tenemos que tener cuidado y saber lo que leemos y cómo lo leemos. Pero aquí dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo?
Versículo 14, aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No está hablando de otra persona que la de Cristo. Cristo era Dios, Cristo estaba con Dios y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice aquí, venga tu reino, porque ya vino su reino. Y Él estableció aquí su reino, o su embajada, como diría Pablo, ¿no? Somos embajadores. Pablo dijo, yo soy embajador en cadenas, encadenado, encarcelado, pero sigo siendo embajador. Y nosotros somos embajadores, ¿de dónde? De nuestro país, de nuestro reino que está en los cielos. Él ya trajo aquí su reino, venga a nosotros tu reino, pero lo que hay que hacer ahora es obedecer al rey. Obedecer al rey. Por eso cuidado, si dices venga a tu reino, pues vale, si estás en un... ustedes están en España ahora, ¿no? La mayoría son de otros países. El ecuatoriano, ¿qué leyes cumple en España? ¿Las de España? No, tú estás en España. Y tú transgredes una ley de España y dices, no, pero es que en mi país, yo soy de Ecuador y en mi país eso no es delito. ¿Y qué dice la policía? Perdona, discúlpeme la confusión. Siga usted, ciudadano ecuatoriano. ¿Diría así? Si tú estás en España, tienes que cumplir las leyes españolas. Aunque tú seas de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana o de la Conchinchina. ¿Entienden? Muy fácil, ¿no? Tú tienes que cumplir las leyes, tienes que regirte al legislador de donde tú estás. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces el Señor nos dice que tenemos que andar como ciudadanos del reino de los cielos. Tan sencillo, tan simple. Por eso podemos decir, venga a tu reino, ya vino, y ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como embajadores, dar buen ejemplo de qué, de los ciudadanos que somos, ciudadanos del reino de los cielos, y aparte expandir el reino de Dios en la tierra. Para eso está la iglesia. La iglesia tiene la misión como ayuda idónea de Cristo, esposa de Cristo, de expandir, como Adán y Eva estaban destinados o llamados a expandir el reino de Dios en el huerto de Edén, en la tierra, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La iglesia, juntamente con Cristo, están llamados a esparcir el reino de Dios en la tierra, para que seamos luz y para que seamos sal, para que este mundo no esté en tantas tinieblas y para que no esté tan podrido. Venga tu reino a nosotros. Volvamos a Mateo 6, continúa diciendo nuestro Señor, enseñándonos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay desobedientes. En el cielo se cumple la voluntad de Dios siempre. ¿Y qué pasa? ¿Que en la tierra no? Pues en la tierra también. En la tierra también se cumple la voluntad de Dios, pero es muy diferente la actitud de los ángeles en el cielo. Ellos no transgreden, ellos siempre obedecen y siempre la palabra de Dios, la voluntad de Dios siempre se cumple. Y aquí en la tierra como que decimos, sea tu voluntad, pero a mi manera, pero a mi manera. Y eso no es así, eso no es así. Hágase tu voluntad como en el cielo se hace tu voluntad. Así también en la tierra. El deseo de Cristo era, igual que en el cielo se hace tu voluntad, Padre Santo, en la tierra que también se haga tu voluntad, sin reproche, sin murmuración, sin queja. Porque hay varias maneras, hermanos, de aceptar la voluntad de Dios, ¿o no? Hay una manera de aceptar la voluntad de Dios, y es con reproche, con recelo, con reniego, y decir, sí, es la voluntad de Dios, pero no me gusta. Y hay otra manera de aceptar la voluntad de Dios, y que es asumiendo, aceptando que es un mejor plan, que es mejor manera, aceptando el amor perfecto y la confianza en Dios. Entonces, hay dos maneras de tener la voluntad de Dios. Yo sé que a nosotros no, la vida siempre nos ha ido de la manera que nosotros queríamos o habíamos planificado, ¿no? Pero a veces decimos con resignación, era la voluntad de Dios, ¿sí o no? Era la voluntad de Dios. Y lo decimos así como diciendo, vea, ¿qué le voy a hacer? No, incluso las cosas que pueden parecer malas o dañinas o perjudiciales, hay que decir, esto ya estaba en la voluntad de Dios. Porque por mucho que yo me quiera apartar de la voluntad de Dios, Dios siempre va a hacer su voluntad. Y eso es lo que significa que Él es soberano y Él hace siempre su voluntad.
Porque Él no es un rey como la tierra. El rey aquí puede decir que Él es soberano, pero de verdad no es soberano. No puede hacer lo que le viene en gana. Pero Dios es soberano. Y su voluntad siempre se va a cumplir. San Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué vino a hacer Cristo? La voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Mira, Hijo, la Trinidad viviendo en perfecta armonía, pero la voluntad de Dios es que una parte nuestra, la parte que corresponde al Hijo, descienda, tome forma humana y no viva en un palacio, sino que vivas en un lugar desértico rodeado de anaclanes y de serpientes, no en una época de apogeo, sino en una época en declive, no en un castillo, vuelvo a repetir, sino en casa de un carpintero, creciendo, con no todas las necesidades ya hay planeadas con un rico, sino que te tengas que ganar el sustento. Este es el plan, y el plan va a terminar en tú predicando a tu pueblo rechazándote y clavándote en una cruz, rodeado de dos malhechores, injuriado, despreciado, torturado. Esa es la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Mateo 26, versículo 36 al 42. Termina la cena en el aposento alto. Los discípulos se marchan paseando con Cristo unos medio kilómetro, un kilómetro aproximadamente que había desde la salida de Jerusalén, la ciudad, hasta el Monte de los Olivos. Llegan allí. En ese Monte de los Olivos había un lugar concreto llamado Getsemaní, que significa aceite prensado. Allí Jesucristo dice, bueno, permaneced aquí, velad y orad, para que no caigáis en tentación. A la verdad, el espíritu está siempre presto, pero la carne es débil. Jesucristo se va como un tiro de piedra, 50 metros aproximadamente, se arrodilla y empieza a orar. Padre, si fuese posible que este cáliz no pase por mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo vuelve, los encuentra durmiendo, pero bueno, ¿pero qué hacéis? Durmiendo. Vuelve una segunda vez a orar las mismas palabras. Padre mío, si puede pasar de mí este cáliz, el cáliz, como recordaba hace algunas semanas, era la ira que se iba a derramar sobre el Hijo de Dios en la cruz. En el momento que Dios por nosotros lo hiciese pecado, Dios iba a derramar sobre su propio Hijo la ira, toda una ira divina, no una ira humana, sino ira divina. Y Cristo no quería, el cáliz no era la cruz, el cáliz era la ira de Dios derramada en la cruz. Y Cristo 3 veces hizo la misma oración, como Pablo, no, 3 veces pidió para que se le quitase el aguijón. Cristo pidió 3 veces, Padre, si es posible que este cáliz... Pero hay una diferencia. Pablo oraba con la esperanza de que Dios le curase y le quitase el aguijón. Pero Cristo oraba con la claridad de que Dios iba a llevar a cabo su voluntad, la cual no era ignorante a la voluntad de Dios. Él sabía perfectamente la muerte que le esperaba y la ira derramada de Dios sobre él. Pero Cristo quería darnos un ejemplo. No sea mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces nosotros con ligereza decimos, que sea la voluntad de Dios. Pero estamos deseando que sea la nuestra, que sea nuestra voluntad, nuestra manera. Dios, que mi voluntad sea tu voluntad. Eso es por lo que oramos, en lugar de decir que sea tu voluntad. Porque cuando es la voluntad de Dios, nos enfadamos, no es lo que había planeado, no es la manera. Dios no siempre va a ser a tu manera. Dios lo hace a su manera, porque sus caminos son mejores que los nuestros y sus pensamientos muchísimo mejores que los nuestros,
más altos que los cielos de la tierra. Y nosotros seguimos muchas veces sin entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero siempre se hará la voluntad de Dios, siempre. Aunque nosotros no queramos, aunque nosotros prefiramos nuestra voluntad, siempre se cumplirá la voluntad de Dios. Y termina aquí, ¿no? Esta media parte, digamos, de la oración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego comienza la otra parte. La otra parte que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de Dios. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Estamos diciendo que Dios, ¿quién es? Dios es santo. Dios es el rey y Dios es el soberano. Dios es santo, Dios es rey y Dios es soberano. Y ahora comienza la parte que habla de nosotros y que habla de nuestras necesidades. Lean conmigo versículo 11 de Mateo capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tenemos? Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Había un chiste que yo contaba de niño, que llegaba un niño pobre y le decía a la mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Y decía la mamá, mañana. ¿Entienden? Siempre comían pan duro. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Pan tierno. Mañana. Mañana comer pan de hoy, o sea, todos los días comían pan duro. Aquí cuando Cristo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿qué está pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo aquí? ¿A qué nos está incitando Cristo que le pidamos? ¿El pan? ¿El pan de chapela? ¿El pan tierno? No. Y sí. Porque Dios se preocupa de todas las cosas, por pequeñas que sean, hasta del pan. Pero lo que aquí está explicando, o lo que aquí nos quiere hacer entender, es que nosotros tenemos que pedirle a Dios lo necesario. Hay que entender que estamos hablando hace 2000 años, no toda la gente tenía acceso al pan. Qué pena, ¿no? Que a los latinos les guste tampoco el pan, ¿no? Les gusta más el arroz, con lo rico que está el pan. Pero antes las personas no tenían tanta facilidad para acceder al pan. Recuerden aquellos 5000 que fueron alimentados con panes y con peces. Eso fue un manjar. Y yo pienso que no era cualquier pan, era un pan amasado especialmente por Dios, al estilo francés. Pero lo que Cristo nos enseña es que nosotros tenemos que pedir por las necesidades de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. No se está refiriendo a la comida, que también, se está refiriendo a la comida, al abrigo, se está refiriendo a la salud, se está refiriendo a las cosas necesarias en cada día. Por eso dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Antes, hace 2000 años, tú trabajabas hoy y te pagaban hoy. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús explica, no? Cuando dice que llegó el Señor y dijo, bueno, habló con uno, le convino el sueldo de un día en un denario. Y luego llegaron otros a la media mañana, os voy a dar un denario. Y luego ya al final de la tarde, ya eran las 7, casi a punto de cerrar, y los contrató y dice, os voy a dar un denario. Un denario era el sueldo de un día. Y luego llega la hora de la cobranza. Un denario, un denario, un denario, un denario, un denario. Claro, los que empezaron a trabajar a las 8 de la mañana, ¿qué hace? ¿Un denario? Bueno, si a mí me ha dado un denario. O sea, a los últimos les di un denario. Dice, a mí me dará 8 denarios. Y llega, y un denario. Y dice, ¿me estás pagando a mí que he trabajado 8, 10, 12 horas lo mismo que este que ha trabajado una? Y le dice, bueno, ¿qué? ¿Me estás juzgando porque yo sea bueno? Tú eres malo, yo soy bueno. Y yo, como es mío, lo que yo doy no es tuyo, es mío, yo doy lo que me da la gana, ¿no? Resumidamente está explicando así en la enseñanza. Dice, yo he convenido a darle un denario y a ti he convenido a darte un denario, toma tu denario y márchate y no me juzgues por ser yo bueno. El denario era lo que cobraban en un día porque, ¿sabes qué? Antes la vida era efímera, ahora lo sigue siendo, y uno podía morir en cualquier momento, ahora también. Pero lo que pasa es que ahora planificamos más, por eso cobramos de mes en mes, pero ¿quién te dice a ti que mañana vas a estar vivo?
Desgraciadamente antes morían de cualquier cosa, ¿no? Un constipado mal curado ya te ibas para adelante. Un clavo que te pinchaba y también ibas para adelante. Ahora hay vacunas, ¿no? Del tétanos y todas estas cosas. Pero la gente antes moría por cualquier cosa. ¿Qué cobraban? Yo trabajo un día y cobro ese día. Por eso la expresión, el pan de cada día. Nosotros podemos hacer planes, no está mal hacer planes, pero debemos acudir a Dios con las necesidades, no decir, oye Dios, dame el pan de toda la semana por si acaso. Dame el pan del mes, como hace mi jefe que me da mi sueldo y me pongo muy contento. No, es cada día, día tras día, día tras día, día tras día. Y es una enseñanza que nos enseñan las Escrituras. En Éxodo capítulo 16, Dios dio el maná. ¿Se acuerdan del pasaje del maná? El pueblo sale al desierto, allí en el desierto no hay panaderías, no hay nada. ¿Y Dios qué hace? Dios les da el maná, trigo del cielo, les dio a comer. ¿Y qué era el maná? Dice que eran como unas hojuelas, ¿no? Que sabían a miel, ¿no? No estaba malo. ¿Y qué ocurría con el maná? El maná caía todos los días con el rocío de la mañana. Y cuando leemos Éxodo 16 dice que tú tenías que salir y coger el maná que tú te fueses a comer. Ni más ni menos. El de cada día, un comer. Unos cogían más, los más gorditos, otros cogían menos. Pero Moisés dijo, cuidado, Dios ha dicho que no cojáis de un día para otro. Es decir, voy a coger hoy, no sé que mañana no haya. Y dice que hubo algunos que cogieron para ese día y para el otro día. Y al día siguiente, ¿qué pasó con ese maná? Dice que tenía gusanos. No habían confiado en que Dios, igual que les había dado un día, Dios les daría otro día, y Dios les daría otro día, y así durante 40 años. Dios provee todos los días. Lo que pasa es que nosotros tenemos la percepción de ahora, de que si no tenemos para todo el mes... ¿no? Algunos dicen, uy, voy ahogado, no llego a final de mes, ¿no? Estás planificando, pero tú no confías en que Dios te va a dar cada día. No sabemos de qué manera, de qué modo, pero si tú oras a Dios como Padre, Dios no va a pasar por alto tu necesidad. ¿Quién de vosotros, Mateo 7, quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará buenas dádivas, buenas cosas a todos los que le piden? Por eso en nuestra oración, Padre, dame para todo el mes, para que yo me organice. No, Señor, dame lo de hoy. Dámelo de hoy. ¿Saben por qué? Porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Y esto lo decimos muchas veces, pero no lo pensamos. Mañana tú puedes estar muerto. ¿Quién te garantiza que mañana estará vivo? ¿Te lo garantiza alguien? Tú no lo puedes asegurar. Por eso acude a Cristo para decirle, Señor, dame el pan de cada día. Y el pan de cada día no es el pan, sino que es la necesidad de cada día, tus necesidades. Y tú sabes lo que necesitas, y Dios sabe lo que tú necesitas. Por eso acude con ese corazón. No os afanéis por la comida, por la bebida, que habréis de vestir. Si vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿No veis los lirios? ¿Cómo se visten, no? ¿No veis los pájaros? Vosotros valéis más que un pajarillo, ¿no? Y nuestro Padre cuida de nosotros. Entonces acudamos en oración con ese corazón. Danos hoy pan de cada día. Provee hoy las necesidades de hoy. Porque mañana, ¿qué pasará mañana? ¡Oh! Mañana también proveerá. Si tú acudes con confianza. Él ya tiene preparado lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado mañana y lo del otro. Confía, cada día Él te dará lo que necesitas cada día. Y sigue diciendo el versículo 12, lean conmigo. Esto es también importante. Versículo 12, ¿lo tenemos? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí se nos ha metido un dedo en el ojo. ¿Has sentido un dedo que se metía en tu ojo? ¿No?
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué está hablando aquí esta parte de la oración? Está hablando de una parte que tiene que estar en tu oración siempre, como todo lo anterior, la confesión de pecado. Tú no puedes orar a Dios sin confesar tu pecado, porque aquí aparecen las deudas, se refieren a los pecados. ¿Qué deuda tiene que perdonarnos Dios? ¿Qué le deben a Dios? ¿Un denario? ¿Qué le debemos a Dios? El hijo pródigo, ¿qué dijo? Contra ti, Padre, he pecado, ¿no? Nosotros cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? ¿Contra la persona a la que le hemos hurtado, le hemos robado? ¿A la persona que hemos insultado? ¿Contra quién hemos pecado? Daniel 9, la oración, dice Daniel, contra ti, Padre, hemos pecado, contra ti hemos pecado. Dios quiere que nosotros nos pongamos a cuenta. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan contra nosotros, nosotros los perdonamos, luego podemos venir con confianza a decirle, Padre, perdóname estos pecados que he hecho hoy, porque yo ya perdoné. Pero ¿cómo puedo ir yo a Dios a decirle, perdóname si yo no he perdonado? No se puede. Seríamos como el siervo injusto, ¿no? Que le fueron perdonados 10.000 talentos, ¿no? 10.000 denarios. Y al otro, que debía 100, no le quería perdonar. A él se le había perdonado una cantidad incalculable y él no quiso perdonar una pequeña cantidad. Y lo que la palabra nos enseña es que nosotros debemos perdonar, sea lo que sea, debemos perdonar. A Jesucristo le estaban clavando los pies con clavos oxidados, con saña, con ira, con risa, con mofa, y sus palabras fueron, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban estaba siendo apedreado como un perro, con saña, y que dijo, perdónales, no les tengas en cuenta este pecado. Y esa es tu palabra cuando tú oras. Señor, perdóname los pecados de hoy. Y esto no lo malinterpreten, yo sé que saben qué significa esto. Cuando nosotros acudimos con confesión de pecados a Dios, no quiere decir que Dios no haya perdonado esos pecados. No, Dios ha perdonado todos los pecados. ¿Sí o no? Él los ha perdonado todos. Pero nosotros tenemos que confesar a Dios para que Él, como dice la palabra, nos limpie de toda maldad. Porque hay ciertos pecados que todavía están en nosotros como residuo y que nosotros tenemos que encargarnos de, con la ayuda del Espíritu Santo, de limpiar de nuestras vidas. Eso es lo que Cristo se refería cuando nos dijo, vosotros limpios estáis, pero tenéis que limpiaros los pies. Tenéis que lavaros los pies. Cuando Cristo se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies con una palangana, ¿no? Así con un cacharro, y uno por uno va lavando los pies, lo que estaba llamado a hacer el siervo más pequeño de la casa, el esclavo de menor rango, podemos decir. Cristo le lava los pies uno por uno, uno por uno, uno por uno, y le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Si yo siendo el maestro os he lavado los pies, ¿vosotros qué tenéis que hacer? Lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y qué es lavarse los pies los unos a otros? Yo no me los laven a mí. Literal, no es literal. Quiere decir que nosotros tenemos que humillarnos a los hermanos e incluso perdonarles las ofensas que nos hagan. Porque en eso radica el amor de Dios, el que Él nos perdonó. Por eso Cristo dijo, vosotros ya limpios estáis. Cuando Pedro dice, no, a mí lávame la cabeza, las manos, los pies, todo. Y dice, no, si ya limpios estáis, el cuerpo está limpio, lo que tenéis que lavaros es los pies. Y los pies hablan de la manera de vida, de la vida cristiana. Los pies es como tú caminas la senda estrecha. Por eso tú tienes que ir a Dios cada día a lavarte los pies. Señor, he dicho malas palabras, Señor, he peleado con mi esposa, he hablado mal de un hermano, Señor. Yo sé que todo eso está perdonado, pero yo quiero mostrarlo ante ti para que tú me lo quites de mi corazón y no se vuelva a repetir. Ese es el corazón del cristiano. La confesión de pecados es necesaria en nuestra vida. No quiere decir que no estén perdonados, pero sí hay que confesarlos como si no lo estuviesen.
Tenemos que tener, hermanos, la concepción correcta de lo que es el pecado. El pecado es como la gangrena, el pecado es como la lepra, que si tú permites un poquito en tu vida se va a extender, como la levadura, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado en tu vida va a podrir toda tu vida, poco a poco, sin que tú te des cuenta. Por eso la necesidad de ir a Dios cada día, igual que vas a Dios a pedirle cada día el pan nuestro de cada día, la necesidad de cada día, tu necesidad también de cada día es confesar tu pecado ante Dios cada día, para que Dios te pueda ayudar, porque Dios es misericordioso. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es misericordioso. Isaías 55:7 dice, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te va a limpiar. Límpiame como yo, pues seré más limpio. Porque hermanos, estamos limpios, somos santos. Cristo nos lavó, nos limpió todos los pecados. Pero aún así tenemos que buscar la santificación en nuestras vidas, desechando el pecado residual. Ese pecado que no te deja llevar la vida cristiana correctamente como tú quisieras. Ese pecado que luego cuando tú vas a orar te echa para atrás. ¿Cómo voy a orar yo a Dios si acabo de hacer esto? Me siento mal, no voy a orar, mañana oraré. Ese es el camino a la perdición. Ese es el camino a extraviarse de la senda. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata solo de confesar tus pecados, sino de confesarlos y apartarte. ¿De qué sirve confesar todos los días el mismo pecado y no apartarse de él? Eso no es así. Si tú lo confiesas es porque tú te quieres apartar de él, de tus malas palabras, de tus deseos carnales, de todo lo que tú conoces que es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. De tu falta de oración, de tu falta de lectura de la Biblia, de tu falta de comunión con los hermanos, todo eso es pecado. Pero nosotros a veces pensamos que esto no es pecado, esto no es pecado. Nos parecemos ya como al mundano, ¿no? Pecado venial, pecado mortal, pecado... ¿Qué clase de pecado? ¿Pecado verde, pecado azul, pecado amarillo? No. Para Dios el pecado es pecado. Y es una cosa seria, porque el pecado aparta la oración de Dios. Si hay pecado en nuestras vidas, pecado cotidiano, entiendan bien, si hay pecado cotidiano, si tú todos los días cometes los mismos pecados y los permites en tu vida, Dios no va a escuchar tu oración. Por eso acude a Él a confesar tu pecado y Él te perdonará. Y por último dice, y no nos metas en tentación, versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Dios nos puede tentar? No, porque Dios no tienta. Lo que pasa es que cada uno cae cuando de sus propias concupiscencias, sus propios deseos es tentado. La palabra nos dice que Dios no tienta a nadie. Aquí, literalmente, lo que significa es, no nos metas a prueba o no nos pruebes. Porque ese debería ser nuestro deseo. ¿Alguno de vosotros desea que Dios le pruebe? Adiós, pruébame. Que estoy preparado. Pruébame, Dios. No deberíamos desear las pruebas de Dios, porque son pruebas exigentes. 40 años el pueblo de Israel, dice Deuteronomio capítulo 4, dice, yo metí en el desierto 40 años, ¿para qué? Para probaros, para saber lo que había en vuestros corazones. ¿Quieres que Dios te pruebe? ¿Quieres ver a Dios cómo se remanga? ¿Quieres que te pruebe? Nuestra oración tiene que ser, Dios, no nos metas en prueba. No nos metas en prueba, porque si me metes en prueba no sé yo, Aunque 1 Corintios dice que Dios no nos mete en tentaciones que no podamos soportar, o sea, en pruebas que no podamos superar. Pero cuidado. Hay que pedirle a Dios, Dios, no nos pruebes. Y si nos pruebas, no apretes mucho, no apretes mucho que estamos debiluchos de la fe. No nos pruebes tan fuerte, Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí podríamos traducir, mas líbranos del malvado, porque el malvado está siempre preparado. ¿Para qué?
para tentarnos. Ese sí que nos tienta. El diablo nos tienta porque nos conoce desde que nacimos, porque éramos de Él. Y Él conoce todas nuestras debilidades, conoce todos nuestros deseos, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. El diablo nos conoce. Dios nos prueba y el diablo nos tienta. Hay que conocer la diferencia. Dios prueba, no tienta. Satanás tienta, no prueba. Dios nos prueba para hacernos mejores y para hacernos más capacitados y para hacernos crecer. Dios nos prueba para nuestro bien. El diablo nos tienta para nuestro mal. El diablo nos tienta para hacernos caer. El diablo sabe que ya no le pertenecemos a Él, sino que le pertenecemos a Cristo. Ahora ya no puede gobernar nuestras vidas, pero sí puede hacernos caer en nuestra vida. Ahora tenemos un llamado a ser santos, a salvar a otros, pero el diablo puede hacernos caer para que no seamos útiles a la obra del ministerio. Él ya no nos puede recuperar para su misión en el mundo pecaminoso, pero sí nos puede entorpecer para nuestra misión en el mundo glorioso, en el reino glorioso. Y es ahí donde nuestra oración también tiene que decir: Señor, ayúdame, apártame del malo. ¿Quién hizo esta oración? Apártame del mal. Jabes. ¿Han oído hablar de Jabes? Jabes hizo esta oración. Bueno, que mi reino es ensanchado y apártame del mal. Apártame del mal. Pero no podemos decir: Señor, apártame del mal, y luego nosotros solitos ir hacia el mal. Como a los niños cuando se les avisa: no te acerques ahí que te quemas, y el niño va. ¿Sí? ¿Así no? Si queremos que Dios nos aparte del mal, tenemos que poner de nuestra parte. Tú sabes dónde caes cada día, tú sabes cuál es tu punto flojo, tú sabes cuál es tu pecado que arrastras. No pases por ahí. Bueno, el Señor me apartará del mal, y tú pasas por allí, por donde está esa mujer que te guiña el ojo cuando pasa por la calle, ¿no? Venga, es como el torero, ¿no?, que va a recortar al toro. Cuidado. Tenemos que pedir a Dios que no nos pruebe, no sea que nos haga pupita. No nos metas en tentación, no nos pruebes, mas líbranos del mal, aparta el malo de nosotros, Señor. Y termina la conclusión de este mensaje, de esta oración: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos, firmado. Amén. Aquí habla, en conclusión, ¿quién es? El reino, porque Él es soberano. El poder, porque Él es poderoso, está en los cielos. Y la gloria no está en la tierra, sino en el cielo. Por los siglos de los siglos. Él es eterno. Así sea. Amén. Para terminar, hermanos, la oración que Cristo enseñó es un ejemplo. No lleguen ahora a casa todos los días: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque eso ya lo hacíamos antes, sin conocimiento, pero ahora hay que hacer con conocimiento. Porque hay multitud de oraciones, como aprendimos la semana pasada, tantas maneras de orar, pero siempre que haya estas condiciones. En primer lugar, Padre Dios, Padre mío, Padre nuestro, que Dios sea tu Padre. Asegúrate de tu salvación, de que Dios te rescató de tu manera de vida y que has sido engendrado, has sido renacido, has nacido de nuevo. Podrás decir a Dios: Padre mío. Que en tu oración le glorifiques, que tú desees que sea siempre su voluntad, que venga el reino, que en tu vida vivas como si vivieses en el reino de los cielos, aunque estés en la tierra. Y sobre todo, que le pidas a Dios que te suplan las necesidades de cada día, no las del resto de la semana o del mes. Que acudas a Él, a confesarle todos tus pecados, y sobre todo que Él te ayude a apartarte del mal. Y que cuando vengan pruebas no sean tan fuertes, o que mejor no vengan pruebas, Señor, no sea que no esté preparado. ¿Vale, hermanos? ¿Aprendemos a orar así? Ahora simplemente hay que practicar, porque la oración hay que practicar, y el Señor mirará nuestros corazones. ¿Vale, hermanos? Hoy terminamos aquí. No hay mejor manera que terminar que dándole gracias a través de la oración. Vamos a orar.
Padre nuestro, que estás en los cielos. Oh, cuán gran bendición, Señor, saber que tenemos un Dios, un Padre celestial arriba en el cielo, en el control de todas las cosas, Señor, al cual podemos acudir en confianza, en tranquilidad, que podemos acudir no con un temor reverente, Señor, pero no con miedo. Con un temor que sea parte del mal, Señor, porque tú eres santo, 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 y por eso a ti debe ser loado tu nombre y debe ser glorificado tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos enseñas incluso a cómo hablar contigo, Señor, porque hablar contigo, orar contigo, no se puede hacer de cualquier manera ni de cualquier modo, sino que tenemos que orar de forma sincera, de forma confiada, acudiendo a ti como Padre soberano, como Rey absoluto de todo el universo, con la confianza plena de que tú puedes hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Por eso acudimos a ti en oración, Señor, para darte gracias por tu preciosa palabra, para darte gracias por la bendición que tenemos de poder leerla, escudriñarla, aprender lo que muchas personas no han podido durante muchos siglos. Podemos acudir al mensaje, Señor, de la cruz, a acudir a nuestro Señor Jesucristo, para que Él siga obrando en nuestras preciosas vidas a través de su Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Padre, qué gran gracia tenemos, qué suerte tan grande, qué gran bendición, que nosotros que merecíamos las llamas del infierno ahora estamos recibiendo, sin merecerlo, aquellas bendiciones que tú has preparado para tus hijos, los cuales no hemos sido engendrados ni de voluntad de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que fue tu voluntad, Señor. Fue tu voluntad la que nos hizo nacer. Porque a ti, Señor, te vino en gana salvarnos. Los que no merecíamos tu amor, lo recibimos por tu misericordia. Para que en nuestras vidas se manifieste tu amor, Señor, en nuestra conducta y en nuestra oración. Cuida de esta iglesia, Señor, y cuida de los hermanos que habitan en ella, que acuden al refugio, al abrigo del Altísimo, para que tú nos proveas, Señor, cada día nuestras necesidades y para que tú suplas nuestras carencias, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, ayuda a nuestro hermano Roberto, ayuda a aquellos que están afligidos por la pandemia y a aquellos que están perjudicados por la ausencia de trabajo, de pan y de todas las cosas que no son necesarias. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.